Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Este videito es para hacer un repaso de los temitas que hemos visto en este tercer trimestre, esperando que les sea de ayuda sobre todo para repasar y que puedan dar un excelente examen. Vamos a empezar el día de hoy con el temita del presente simple, recordándoles que el presente simple nos permite hablar sobre distintas situaciones, como por ejemplo hablar de hechos. Recuerda que hechos son todas aquellas acciones que cuando decimos son verdaderas, son reales, son comprobables, incluso científicas. Por ejemplo, podemos decir el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces eso es un hecho. Nosotros vamos, prendemos la hornilla, ponemos el agua y vemos que a los 100 grados comienza a evaporarse el agua, ¿no? Hierve. Luego también podemos hablar de, en este caso, hábitos o rutinas, ¿no? Los hábitos son cosas que generalmente hacemos con frecuencia, propia de nosotros, y las rutinas son acciones que hacemos de forma repetida, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo todos los días. Entonces es un hábito, una rutina. Y también para hablar de gustos o disgustos, como por ejemplo, yo amo las hamburguesas. ¿Ok? Entonces estoy hablando de un gusto que me encanta, ¿no? O puedo decir, yo odio las manzanas. ¿Ok? O sea, estoy hablando de algo que no me gusta. Entonces, para hacer este tipo de oraciones, lo principal, lo primordial siempre será los verbos. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo hervir, tenemos por acá el verbo trabajar, tenemos el verbo amar, tenemos el verbo odiar, ¿no? Entonces, lo más importante en nuestro tiempo siempre serán los verbos. Por eso es importante que los aprendamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos verbos, los verbos que están en forma infinitiva, ¿no? Recuerda que un verbo infinitivo es un verbo en forma base, un verbo original, un verbo al que no se le ha modificado nada. Por ejemplo, eat, comer, find, encontrar, walk, caminar, see, ver, entre muchos más, ¿no? Recuerden que en el libro, en la página 128, tienen los verbos, sobre todo los verbos irregulares, que tienen que aprendérselos by heart, de memoria. Entonces, para poder hacer oraciones en presente simple, primero vamos con las oraciones afirmativas. Toda oración tiene una estructura. Recuerde que la estructura es para que usted sepa en qué orden colocar las palabras para que ésta esté escrita gramaticalmente correcta. Por ejemplo, para hacer oraciones en presente simple necesito primero de mi sujeto, la persona, animal, cosa o lugar de la cual yo voy a hablar. También podemos utilizar los pronombres, ¿no? I, you, he, she, it, we, you o they, ¿no? Recuerda que los sujetos pueden ser tanto sustantivos como los pronombres, ¿no? Luego necesitamos nuestro verbo, que estará en forma infinitiva. Y por último, el complemento. Recuerda que el complemento es el resto de palabras que tiene mi oración para que tenga sentido, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya algunos sujetos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y aquí tenemos un verbo que voy a utilizar que será el verbo run. Pero quiero que te fijes muy bien los cambios que tiene este verbo. Yo digo I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, they run. ¿Verdad que justamente cuando hablamos de he, she o it, nuestro verbo, ¿qué ha pasado con nuestro verbo? Ha aumentado una S, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué en las oraciones afirmativas, cuando hay he, she o it, le aumentamos esa S al verbo? Eso es porque existe una regla, la regla llamada la regla de las terceras personas. En este caso se llama regla de las terceras personas porque nos enfocamos en las terceras personas del singular, he, she o it. ¿Ok? Entonces, recuerda que no solamente las oraciones vamos a tener he, she o it, sino, por ejemplo, en vez de he, de repente puede estar Carlos, ¿no? Recuerda que Carlos es una persona masculina, que es lo mismo que he. O de repente Ana. Cuando hablamos de Ana, hablamos de una persona femenina, es lo mismo que she. O de repente, en vez de it, estará the dog, el perro, ¿no? Un animal. Recuerda que it puede reemplazar una cosa, un animal, un lugar, ¿verdad? Entonces pueden estar tanto como sustantivos o como pronombres, he, she o it, terceras personas del singular. Entonces, cuando tenemos justamente esas terceras personas, aplicamos lo que es la regla de las terceras personas. Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con I, you, we, you del plural, they? ¿No pasa?
Nada. ¿Por qué? Porque para ellos no hay reglas. Entonces el verbo va en su forma infinitiva, ¿verdad? Ahora sí, aquí tenemos la regla de las terceras personas. ¿Qué nos dice la regla? Que si mi oración es afirmativa y en el sujeto tengo esa tercera persona del singular, he, she o it, entonces la acción, el verbo de mi oración tiene que aumentar las terminaciones s, es o ies. Entonces, ¿cuándo yo tengo que aumentarle esas terminaciones a mis verbos, no? En este caso, vamos entonces con la regla de la es. Yo voy a aumentarle es al verbo si mi verbo termina en s, ss, sh, ch, x, z u o. ¿Y qué hacemos? Simplemente le aumentamos la ES. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo watch, tenemos el verbo fix, el verbo dress, ¿no? Watch, ver, fix, reparar, dress, vestir, ¿no? Entonces, si yo tuviera en mi oración una tercera persona, he, she, o it, entonces yo no puedo decir watch, sino que ahora sería watches, porque tengo que aplicar la regla. Ya no digo fix, sino fixes. Ya no digo dress, sino dresses. ¿Ok? También, cuando aplicamos la IES a nuestro verbo, pues la aplicamos si nuestro verbo termina en consonante Y, ¿no? Recuerda, consonante es todo aquello que no es vocal. Por ejemplo, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, etcétera, ¿no? Todo lo que no es vocal es una consonante. E Y. Cuando sucede esto con nuestro verbo, entonces reemplazamos esa Y por IES. Entonces, si mi oración afirmativa tuviera asimismo he, she, it, una tercera persona del singular, no puedo decir cry, sino que tendría que aplicar la regla y ahora sería cries. Dry, dries. Try, tries. ¿Ok? Pero ¿y entonces qué pasa si mi verbo no termina en S, SH, XZO, no termina en consonante Y? Entonces lo único que me quedaría es simplemente aumentarle la S. Entonces, ¿cómo yo sé que mi verbo solamente lleva S? Pues si no puedo aumentarle ES ni IES, ¿verdad? Por descarte. ¿Ok? Por ejemplo, play. Play no termina en consonante Y, así que mucho cuidado. Play termina en vocal Y, entonces no puedo aplicarle esta regla. Por lo tanto, solamente me queda la S. Sí, ver. Sí, no termina en S, SS, SH, X, Z, O. Tampoco termina en consonante Y, entonces solamente me queda ponerle la S. Work, trabajar. Tampoco termina ni en esto ni en esto. Entonces solamente me queda la S, ¿no? Entonces, cuando la oración es afirmativa y mi verbo termina en lo que la regla me dice, entonces ya sé que puedo aplicarle la ES, la IES o simplemente la S, solo cuando hay he, she o it, ¿ok? O los sustantivos que pueden ser reemplazados por he, she o it, ¿verdad? Y si es con el resto, no pasa nada, ¿verdad? Entonces veamos algunos ejemplos. Aquí tengo unas oraciones. Tengo I like pizza. Aquí tengo el verbo like, que sería gustar. Entonces, el verbo gustar. Pero ahora mi sujeto es Paula. Entonces, para yo poder colocar el verbo, siendo una oración afirmativa, recordemos que Paula es una persona femenina, entonces es lo mismo que she. Entonces en mi mente, Paula es lo mismo que she. Por lo tanto, es una tercera persona del singular. Entonces, ¿qué pasa con el verbo? Tengo que aplicarle la regla. Entonces veamos, ¿será que le aumento la S? ¿Será que le aumento ES? ¿O será que le aumento IES? Veamos. Like termina en SS, SH, CH, XZO. No, entonces no puedo aumentarle S. Like termina en consonante Y. No, entonces no puedo ponerle IS. Entonces, lo único que me quedaría es la S. Paula likes pizza. Entonces, siempre muy atento a nuestro sujeto, porque a veces nos va a tocar aplicar esa regla. Siguiente verbo.
Oración, perdón. They play video games. Ellos juegan videojuegos. Tenemos el verbo jugar, play. Pero ahora nuestro sujeto es Alejandro. Alejandro es una persona masculina. Entonces, en nuestra mente, Alejandro es lo mismo que he. Por lo tanto, me va a tocar aplicar la regla, ¿no? La regla de las terceras personas. Veamos. Play aumentará ES, termina en SS, SH, CH, XZO. No. Termina en consonante Y, tampoco. ¿Por qué? Porque termina en vocal Y, no en consonante Y. Entonces lo único que me queda es la S. Alejandro plays video games, ¿verdad? Y el último, you watch movies on Friday. Tú ves películas los viernes. Tenemos el verbo ver, ¿ok? Pero ahora nuestro sujeto es she. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el verbo watch? Veamos. Watch termina en S, SS, SH, SH. Sí. Entonces, como tengo que aplicar la regla, le aumentamos S, ¿no? She watches movies on Fridays. Ella mira películas o ve películas los viernes. ¿Ok? Entonces, siempre mucho cuidado con las oraciones afirmativas, porque en caso de haber una tercera persona del singular, tendremos que aplicarle la regla a los verbos. Si no es tercera persona del singular, entonces no hay que hacerle absolutamente nada a nuestro verbo. Ahora vamos con las oraciones negativas y con las preguntas. Para hacer oraciones negativas o preguntas, tenemos que utilizar ahora algo llamado verbos auxiliares. En este caso son dos. Tenemos el auxiliar do y el auxiliar das. En este tipo de oraciones, el auxiliar do y das no tienen traducción, simplemente tienen que estar dentro de la estructura para que estén escritas correctamente. Entonces no las vamos a traducir, ¿ok? Los auxiliares do o das no se traducen, ¿sí? Entonces utilizaremos el auxiliar do con los pronombres I, you, we y they. Y utilizaremos el auxiliar das con las terceras personas del singular, he, she o it. Entonces, para hacer oraciones negativas, tengo esta estructura y para hacer las preguntas, la estructura de más abajo, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿será que en las negativas y en las preguntas aplico regla de las terceras personas? Pensemos, veamos. No, ¿verdad? No utilizamos ninguna regla aquí. ¿Por qué? Porque solamente es en las afirmativas. En las negativas y preguntas ya no le pasa absolutamente nada a los verbos. Ya no tengo que preocuparme por reglas. Lo que sí tengo que tener cuidado es de utilizar el auxiliar correcto. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, Susana plays video games. Susana juega videojuegos. Esta es una oración afirmativa, ¿no? He aplicado la regla porque es tercera persona y porque el verbo hay que aplicarle la regla. Pero, ¿qué pasa si la quiero transformar en negativa? Entonces, sujeto, Susana. Ahora tengo que elegir cuál es el auxiliar que me va a ayudar para hacer la negativa. ¿Do o das? Entonces me pongo a pensar, Susana es una persona femenina. ¿Es lo mismo? Es she, ¿verdad? Ah, entonces el she va con el auxiliar das. Luego colocamos not, porque si no, no estamos negando. Y luego viene nuestro verbo. Pero nuestro verbo, ¿será que ahora lo ponemos como plays? Susana does not plays video games. ¿Estará correcto así? No, ¿verdad? No está correcto. ¿Qué está mal? La regla. Recuerda que aquí no hay reglas. En las negativas no hay reglas. En las preguntas no hay reglas. Entonces no me preocupo ya. ¿Ok? Ahora transformémosla en pregunta. Primero, en las preguntas, ahora según la estructura, tengo que colocar el auxiliar. Yo sé que Susana, es una persona femenina, es she. Entonces el auxiliar será das. Das Susana. Luego viene el verbo, ¿no? Play, recuerda, aquí ya no hay reglas. Play video games. Does Susana play video games? ¿Ok? Entonces, allí tenemos algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor nuestras
nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Saber las estructuras, saber los verbos, aprendernos las reglas, ¿verdad? De esa manera creamos nuestras oraciones. Entonces, mucho cuidado allí. Recuerda que las estructuras te orientan hacia qué dirección, hacia qué orden tienen que ir cada una de las palabras, ¿ok? Ahora sí, pongamos esto en práctica. Vamos con oraciones que tenemos aquí, ¿sí? Para que te orientes, para que te guíes. Ahí hay un conjunto de oraciones en forma afirmativa, negativa, pregunta, para que repases. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Ya tenemos aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Read the following sentences. Use simple present, affirmative, negative, and questions. Fill in the blanks with the verbs in parentheses. ¿Ok? Lee las siguientes oraciones. Use el presente simple en su forma afirmativa, negativa o pregunta. Rellena los espacios en blanco con los verbos que están en paréntesis. Si nos damos cuenta, tenemos verbos dentro de estos paréntesis, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si dentro del paréntesis tiene la palabra not, quiere decir que eso es una oración negativa. Tengo que ponerlo en su forma negativa. Si no hay un signo de pregunta al final, ni tampoco hay un not, entonces es una oración afirmativa. Pero si hay signo de pregunta, obviamente es porque el verbo tenemos que colocarlo en su forma de pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Esta oración que tenemos aquí, my cousin, mi primo o mi prima, tenemos el verbo live, vivir, in Colombia. ¿Hay algún signo de pregunta? No. ¿Hay algún not? Tampoco. Entonces es afirmativa. Veamos. My cousin, mi primo o mi prima. Si fuera primo, sería he. Si fuera prima, sería she. Independientemente de si es primo o prima, es una tercera persona del singular. Por lo tanto, yo tengo que aplicar regla de las terceras personas. Entonces, en este caso nos tocaría poner la S, ¿no? Recuerda, live no termina en S, 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 H, X, Z, O, tampoco termina en consonante Y, entonces solamente me toca ponerle la S. My cousin lives in Colombia. Mi primo o mi prima vive en Colombia. Vamos con la siguiente. Aquí hay un not, ¿verdad? Por lo tanto, esta oración tiene que ser negativa. Recordemos la estructura. Tenemos sujeto, ¿sí? Diego. Recordemos que Diego es alguien masculino. Es lo mismo que he, ¿verdad? Luego, para las oraciones negativas necesito el auxiliar do o das. Entonces, ¿cuál auxiliar se nos quedará aquí? ¿Do o das? Diego es un he. ¿Do o das? En este caso, se queda el auxiliar das. Luego, según la estructura, va el not. Y luego, el verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo que nos están dando? El verbo go. ¿Hay que aplicarle alguna regla? No, ¿verdad? Recuerda que en las oraciones negativas y preguntas al verbo no le tiene que pasar absolutamente nada, no hay reglas, solo en las afirmativas. ¿Listo? El complemento por acá está. Entonces ya tengo mi oración. Diego does not go to school on Fridays. Diego no va a la escuela los viernes. ¿Ok? Vamos con la siguiente, vamos con una pregunta. Por aquí tenemos, ¿no? Mira, aquí tenemos el signo de pregunta. Tenemos el verbo listen, escuchar. Entonces, tengo dos espacios. ¿Por qué será que tengo dos espacios? Fácil. Recordemos la estructura. Primero el auxiliar do o das, ¿verdad? Pero tengo en el sujeto you. ¿Cuál será que tiene que quedarse? ¿El auxiliar do o el auxiliar das? Pensemos. El auxiliar que tiene que quedarse es el auxiliar do. Porque do va con I, you, we o they, ¿verdad? Y luego el sujeto y por último el verbo, ¿no? ¿Aplicamos alguna regla? No, porque no hay reglas en las negativas y preguntas. El verbo se queda así tal cual. Do you listen to rock music? ¿Tú escuchas música rock?
Alright. Entonces, de esa manera resolvemos este ejercicio. Hay que repasar sobre todo las estructuras, hay que repasar los verbitos, hay que repasar la regla de las terceras personas. Entonces, mucho cuidado, estudia muy bien para que puedas obtener una excelente nota en el examen.